Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Guillermo Llano Cadavid nos va a comentar cómo fue la llegada de la radio a Colombia. Hay que mencionar al señor Alfredo Daniels y al señor Camilo Jadavi. Ellos hicieron un pequeño transmisor de ondas cortas, desde luego, como radioaficionados. Y operaron esto aquí por la parte del Teatro Granada de la ciudad de Medellín, Carrera Bolívar, con San Juan o algo así, por esos lados. Y eso operaba directamente desde allí con conexión directa del micrófono, y esos fueron los primeros enguinces de la voz de Antioquia. El 8 de diciembre de 1900. La radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde 1923 trajeron los primeros receptores transmisores de baja potencia, que con el tiempo se convirtió en el orgullo de los colombianos. Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, la cual se inició en 1915 con los servicios de radiotelegrafía de la empresa Marconi Wireless, considerada como el monopolio mundial de la radio, estableciéndose en el país a través de la concesión de explotación absoluta durante 20 años por el gobierno del general Ospina. El gobierno se percató de la necesidad de montar una radiodifusora que le permitiera tener una voz oficial. El 8 de diciembre de 1929 apareció la primera estación privada, con un pequeño equipo de 15 watts, y la sigla que la identificaba era HKD. En la década de los años 30 nacieron diferentes emisoras como lo son Voz de Bogotá, Radio Boyacá, La Voz de la Víctor, Radio Manizales, Nueva Granada y Radio Santa Fe. El 8 de diciembre de 1929, como lo recordamos, nació Radio Barranquilla. Esta se dedicó durante muchos años a promocionar la cultura. En 1929, el ingeniero barranquillero Elías Pelet Buitrago fundó la emisora La Voz de Barranquilla. El gobierno otorgó permisos temporales a otras dos emisoras, en Bogotá a Gustavo Uribe para la emisora La Voz de Bogotá y en Tunja a Pompolio Sánchez para Radio Boyacá. Estas tres emisoras de carácter comercial obtuvieron su licencia oficial en 1930. Simultáneamente en Manizales, Enrique Ramírez Gaviria, quien importó un transmisor con el cual por medio de altoparlantes ubicados en los principales lugares de la ciudad transmitió la campaña política del presidente Enrique Olaya Herrera. El 9 de septiembre de 1931 nació Radio Manizales y más tarde Ecos de Occidente. Con la misma época se fundó en Bogotá la emisora La Voz de la Víctor, propiedad de Manuel Gaitán, y en Medellín Alfredo Daniels montó un transmisor de onda corta con 50 vatios de potencia, el cual salió al aire en 1935 y se denominó La Voz de Antioquia. En la casa de Julio Bernal en Bogotá funcionó desde 1932 la emisora Radio Santa Fe, que desde su origen se orientó hacia la música popular y la música colombiana. Durante este mismo año nació Colombia Broadcasting, de los hermanos Alford, que posteriormente se llamó en 1935 Emisoras Nueva Granada. En Cali se inicia La Voz del Valle, en Bucaramanga la base de Santander Broadcasting, que en 1936 se llamaría Radio Santander y dio pie al nacimiento de Radio Bucaramanga, mientras que en octubre de 1933 se funda en la ciudad de Cúcuta La Voz de Cúcuta. En 1940 surgió Radio Continental en Bogotá y las cadenas Azul Bayer, originada en Nueva Granada y retransmitida por las principales emisoras del país 3 veces por semana durante media hora. También la cadena Cresto con programas nacionales y 23 emisoras enlazadas que presentaban a los cantantes latinoamericanos más importantes del momento.
Como competencia surgió en 1941 la cadena Bolívar en Medellín. Estas tres cadenas finalmente desaparecieron en 1941 por falta de apoyo comercial. El 11 de septiembre de 1948 se inauguró en Bogotá Emisoras Nuevo Mundo, y es así que por la misma época la sociedad propietaria de La Voz de Antioquia compra el 50% de Emisoras Nuevo Mundo, dando el inicio de la cadena radial colombiana S.A. Caracol, fundado oficialmente el 2 de septiembre de 1949 con una transmisión desde el Teatro Capitol de Bogotá. A principios de 1949 y con ocasión del primer Congreso Eucarístico Internacional que tuvo lugar en Cali, nació RCN como concepto de cadena. Empresarios de la radio quindiana y propietarios de la emisora Nueva Granada de Bogotá se unieron con Radio Pacífico de la ciudad de Cali para hacer la transmisión del Congreso. Fue de tal expansión que terminaron uniéndose en onda corta unas 80 emisoras de todo el país, y para evitarse la sobresaturación de nombres, se acordó identificar la transmisión como Radio Cadena Nacional. Durante el mandato de Laureano Gómez, a mitad de siglo, nacen las primeras emisoras culturales como RCN y Caracol. Con ustedes, Emisoras Nuevo Mundo, sus emisoras Caracol en Bogotá. El 15 de septiembre de 1950 se funda la HJCK, encabezada por Álvaro Castaño Castillo y su esposa Gloria Valencia de Castaño. Hay personas que transmiten una gran calidez, otras que transmiten una gran inteligencia, otras que no transmiten nada. La HJCK lidera el mundo radial en aquel entonces. Esta emisora es un pilar importante para cultivar el gusto por la cultura, la cual instituyó programas de propuestas musicales, cuentos, moda, poesía y demás. Otro grande hito de la radio colombiana fue la creación de la primera emisora con fines de ayuda social, Radio Comunitaria. Radio Sutatensa, creada a comienzos de los años 50 y liderada por el sacerdote católico Monseñor Joaquín Salcedo Guarín. Este líder católico, que a su vez era radioaficionado, sabía que el mundo de la radio podía utilizarse como vehículo para la educación de la población campesina. El vínculo entre el profesor locutor y los alumnos. Los campesinos lentamente van penetrando en el mundo de la cultura. Sus transmisiones inician en el pueblo del Valle de Tensa, en Boyacá, con la ayuda de ACPRO, Acción Cultural Popular. Así se difundieron varias cartillas para la alfabetización campesina. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. Todelar es la emisora de Bernardo Tobón de la Roche. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. Se desconoce a menudo que Todelar tuvo inicios en La Voz de Pereira, fruto del trabajo de Tobón de la Roche en 1940. 1953, Todelar lidera la radio colombiana en occidente del país por la ausencia de emisoras. La cadena Todelar inició con la Radio Nutibara de Medellín y la Radio Continental en Bogotá. En los años 60, las radionovelas se consolidan como la principal razón a la hora de sintonizar radio. Calimán es uno de los íconos de las radionovelas colombianas. Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho, Un diabólico, sagrado amor. En 1960, Todelar despega en los espacios noticiosos y se expande a nivel nacional. En 1960 también se crea la cadena radial Radio Super.
En 1963, la Radiodifusora Nacional de Colombia, o Radio Nacional, se convierte en Radio Televisora Nacional, por la instauración a mediados de siglo de la televisión. En 1968 la radio Sutatensa es trasladada a Bogotá, ya que inaugura una transmisión a 50 kilobytes para ampliar su potencia. A principios de los años 70, por malos manejos financieros desaparece Radio Sutatensa, que es dada a Caracol Radio.